Cuando hablamos de eventos formales se incluyen las galas, las celebraciones indicadas con etiqueta formal, ya sean familiares, sociales o laborales, las bodas y otros festejos similares. Por lo general, los eventos formales suelen ser en horarios nocturnos, por lo que los vestidos permiten una mayor amplitud de opciones en cuanto a colores, largos y estilos. Estas celebraciones tienen sus reglas protocolares que indican la elección del atuendo más apropiado, pudiendo así jugar con un poco de materiales y colores, así como con las formas, detalles o accesorios. Por eso es muy importante elegir bien los accesorios acordes a un evento formal. En eventos formales se permite el uso de colores oscuros y sobrios, así como de ciertos colores llenos de vida. Todo dependerá del color de tu piel, el tono de tu pelo y tu propia personalidad si eliges atuendos en tonos llamativos. También los materiales de la vestimenta en eventos formales es más entretenido. Los brillos y las telas ostentosas son la elección apropiada, pues estas aportan glamour y belleza con su sola presencia. Y por supuesto, las joyas son el accesorio ideal para complementar los vestidos formales. Entre ellos, los anillos, pendientes y collares son los más comunes. Escoge el collar y los brazaletes en función de la prenda que luzcas. Los collares colgantes y largos son adecuados para vestidos con escotes rectos, embote, cuadrados o straples. En cambio, elige gargantillas, perlas en una o varias vueltas y otros cortos para escotes en V y similares. En los festejos de noche, los tacones pueden ser un verdadero aliado para la belleza, así que aprovecha para lucir tus piernas y tu figura con tacones llamativos y deja los zapatos bajos para los eventos nocturnos. Sin embargo, siempre opta por tu comodidad. Hasta el más bello par de tacones de aguja quedará minimizado si no puedes caminar sobre ellos. Recuerda siempre acompañar tus atuendos con un maquillaje dramático, en polos brillantes que resalten tu belleza de manera apropiada. Siempre opta a los tonos de tu propia piel para la base y elige los colores según el vestido que luzcas. Así podrás complementar la apariencia en general. Para cerca de ti, Andrea de Montserrat.